Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos en una tarde bastante más o menos, más menos que más, con niebla, garúa, de todo un poco, humedad. Bueno, es lo que hay que quedarse adentro, ¿qué vamos a hacer? Como han notado, no sé si yo lo hablé con Cristina hoy, estoy haciendo la clase sin lentes. Me operé de cataratas el martes. Y bueno, y parece que resultó, porque por lo menos antes tenía necesidad de ver con los lentes y no veía todo borrosa la imagen, ahora la veo bien. Así que en algo mejoró la cosa. Eh, bueno, vamos a la clase. Ayer estuvimos, ¿se acuerdan que el viernes pasado suspendimos por la lluvia? Y el jueves anterior, o sea, el jueves pasado, había sucedido el fallecimiento de Pepe Guerra. Y ayer hicimos un pequeño recordatorio, un pequeño homenaje al Pepe Guerra, un ícono de la música popular, sin ninguna duda. Yo creo que está entre los 4 o 5 personajes que van a quedar recordados en la música uruguaya por ser mojones que marcaron el Pepe con los olimareños, pero fundamentalmente su figura después que quedó como solista se agrandó y hasta último momento siguió recorriendo los pagos del país. Aparte el Pepe tenía otra virtud, aparte de ser un cantor folclórico, le gustaba el tango y los cantaba muy bien. O sea que ayer también escuchamos un tango cantado por el Pepe Guerra, voy a ver si encuentro algo para pasarles hoy, para que vean que también tenía esas virtudes. Bueno, en la clase, como venimos tan salteados con las clases, un día por un problema, otro día por otro, hemos suspendido unas cuantas clases. Hoy voy a resumir lo que pensaba dar en 2 clases, una sola clase, que es el baile del tango. Cómo nació el baile del tango, cómo evolucionó. Y la idea era que en la segunda clase hablar de las técnicas, de los tics que tienen los bailarines de tango, que por supuesto que se los enseñan en las academias, pero en otra época no había academia y por lo tanto eran improvisados. Pero vamos a hablar de esos temas también, pero muy rápidamente. Y bueno, el tema es cómo nació y cuándo nació el tango, el baile del tango. Bueno, ya como todo lo referente al tango, todo es suposiciones, teorías, no hay nada que sea fijo, que uno diga fue tal fecha o empezó en tal lugar. No, eso no se puede decir porque sería demasiado iluso pensar que tenemos la verdad y cuando no lo es. Por eso existen muchas versiones. Tradicionalmente, lo que se conoce, lo que más se ha hablado, es respecto a que el tango o el baile del tango nació en los prostíbulos y bailado entre hombres. Ese es un hecho que muy común, o sea, es de alguna manera lo que más se ha difundido con respecto al baile. Pero hay otras versiones que lo sacan al baile del prostíbulo y lo llevan a otros lugares. No se crean que lo llevan al centro. No. El tango nace en el arrabal, eso no hay duda ninguna. Y en los lugares más turbios. Incluso los primeros bailarines van a ser justamente todo ese ambiente de malevaje, los guapos, los compadritos, las prostitutas. O sea, ese ambiente va a ser el que empiece con el tema del baile. Y no hay duda que el tango nació en el arrabal y en eso todos coinciden.
Lo que es una coincidencia también, o por lo menos también se sostiene, que primero fue el baile y después vino la música. O sea, que lo que comenzó fue primero el baile, después vino la música, después vinieron las letras y después vinieron los cantores. O sea, en ese orden se trata de explicar cómo nació el tango. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo va a nacer el tango bailando sin música? Bueno, hay explicaciones y hay teorías. Yo me voy a guiar por una teoría del sociólogo nuestro, Daniel Vidart, que sostiene que antes de finalizado el siglo XIX, antes ya en 1880, 1890, ya en esa época existían lo que se llamaban las carpas cuarteleras. ¿Qué eran las carpas cuarteleras? Las carpas cuarteleras eran lugares, carpas justamente, grandes, importantes, que se creaban, que se manejaban cerca de los cuarteles. De ahí viene lo de cuarteleras. ¿Y qué pasaba en las carpas cuarteleras? Y en las carpas cuarteleras estaban las chinas cuarteleras. Ese dicho, las chinas cuarteleras, es un dicho famoso. Se habla de las chinas cuarteleras. ¿Y qué hacían las chinas cuarteleras? Y animaban a la tropa. O sea, junto con un trío de músicos, le daban a la tropa, en sus ratos libres, en sus horas de tranquilidad, les daban música para que bailaran. La música tradicional de aquella época, la mazurca, el chotis, el vals, todos ritmos que venían de España y que venían de distintos lugares. Por supuesto que no el tango no existía. Pero, ¿qué pasa? Y aquí viene la incógnita. Aparte de la tropa, no era solamente la tropa que concurría a esas carpas, también iba todo el malevaje, o sea que el ambiente era bastante subido de tono. Y venían también los gauchos, esos gauchos que habían sido expulsados del campo y que eran gente atravesados, bastante difíciles. Bueno, ese ambiente era el que se bailaba en los cuarteles, en las carpas cuarteleras. Bueno, ¿y cómo empieza el tema del baile del tango? Y la suposición, y es una suposición, por supuesto, acá nadie puede afirmar nada porque sería decir cosas que no existen, que no hay nada escrito. Pero se supone que en ese ambiente de baile, bailando los ritmos tradicionales que se bailaron siempre, hay parejas que empiezan a bailar otras cosas, o sea, se empiezan a mover a otro ritmo diferente al de los ritmos clásicos. Y por supuesto que los músicos, que eran improvisados, pero eran músicos que tenían mucho oído, se dieron cuenta que lo que estaban bailando no era lo elemental, lo tradicional. Y bueno, y hubo que darle un ritmo diferente, hubo que ponerle música a eso que estaban bailando. Y ahí parecería que es una de las supuestas, y esto ya lo digo, todo es una cosa muy traída de los pelos, pero puede ser que ahí nace el tango, por lo menos nace el baile del tango. Un baile muy elemental, porque esos gauchos sobre todo bailaban con sus parejas muy apretados, no daban lugar a ningún movimiento ni a ninguna figura, era un baile más bien donde el gaucho era el que hacía todo y la mujer simplemente acompañaba, pero no había posibilidades de nada porque bailaban apretados. Entonces, ese
entonces sería el origen del baile del tango. Posteriormente, ya cuando el tango empieza a tener su propia música, su propio origen, su propio idioma, sale de las carpas cuarteleras y empiezan los famosos piringundines, que eran lugares, galpones con piso de tierra, donde ya eran más grandes y fundamentalmente ya se empezó a bailar de otra manera. O sea, se empieza a socializar el tango. ¿Qué quiere decir socializar? Y la pareja se empiezan a separar, ya no bailan apretados como bailaban al principio, sino que empieza a haber un espacio entre la pareja y ese espacio es lo que permite que los bailarines, y digo los bailarines porque en todo este momento es el hombre el que lleva adelante el baile, el que hace las figuras, el que se destaca, la mujer acompaña. Y ahí aparecen los compadritos luciendo lo que van aprendiendo y lo que van inventando, y cada cual trata de hacer las figuras más originales, y compiten unos con otros, duelos que terminan a las puñaladas, o sea que no es simplemente duelos de baile, duelos que terminan con el facón en la mano, porque todo el mundo andaba armado. Por eso se dice que eran bailes de rompe y raja. Lo de rompe y raja viene de ahí, de ese ambiente. Bueno, la mejor prueba de que estos bailes sí existieron y sí pasaron son las comisarías de barrio, las comisarías de la zona, porque ahí está documentado todos los problemas, todas las riñas, todos los duelos, todas las muertes, o sea, todo lo que pasaba en el baile queda documentado porque, por supuesto, cuando había duelos, cuando había muerte y todo lo demás, venía la policía y arrasaba con todo. Entonces, esa es la mejor documentación que tienen los tangueros para ir a ver cómo era el baile en los piringundines. Pero vamos mejorando. Ya salimos de los piringundines y empezamos el paso posterior. Ya es el tango en un ambiente mucho más elegante, mucho más culto. Los sainetes, el teatro. O sea, que el salto es hacia el teatro, y ya estamos hablando de comienzo del siglo XX, donde la mayoría de los sainetes criollos que se hacen en la época, sainetes de figuras claves de la época como César Pacheco o Bacareza, Mi cuna fue el conventillo de la Paloma y todos esos, en todos los sainetes de la época se incluye un tango, o sea, uno o varios, pero en general es uno, y aparece un cantor o una cantante o cancionista, como se decían ellas, que canta un tango. Es más, muchos tangos famosos comenzaron su primera etapa en los sainetes. El tango Que va Chaché, que es un tango hecho por Discépolo y que al principio no tuvo mucho éxito, cuando lo cantó Tita Merelo en un sainete, ahí agarró fama. Y como ese, varios tangos se cantaron en sainetes. O sea que va creciendo el nivel del tango, pero además va creciendo el público del tango. Ya ahora no es solamente el arrabal, ya no es solamente el suburbio. Ahora empiezan a ir las clases medias, porque al teatro van las clases medias. Y el salto capital va a ser cuando se pase al cabaret. O sea, el cabaret, que ya hemos hablado de él, es de alguna manera el salto clave. Y decíamos que del arrabal se pasa a la sociedad, pero no cualquier sociedad, a las clases medias y clases altas. O sea, los que pueden pagar una entrada al cabaret. Y ahí en el cabaret se va a bailar
otro estilo, otra moda, otra forma. Bueno, ahora seguimos.